Y las raíces están aquí, así como los árboles que hay por acá. Aquí hay un árbol de mi casa, un árbol que tiene sus raíces de hace 40 años. Y esas raíces de ese árbol están igual que las mías, desde esos 40 años aquí. O sea, yo de eso no me quiero desprender. Sí. So in making these films about our research projects, we deliberately chose the term fragility to denote something about the institutional relationship that people have in highly vulnerable areas, and in particular areas where states are unwilling or unable to invest in basic services and infrastructure that we know is necessary for adaptation. Sentado así nada, ladrillo tras ladrillo, he visto pegar cada ladrillo, he visto hacer cada hueco que se hicieron para las bases de esta casa. Yo estaba presente, yo estaba ayudando a sacar la tierra. Eso es lo que me pega a esta vivienda. Ya que no me voy. Ah, que se paga impuestos. Es que de ahí, ¿para dónde voy? Ya no puedo caminar. Ya no puedo ir más. Las manos, ni para nada, hermano. Ni para comer. Ay, no, no sé qué. Entonces, ¿cuándo voy yo? Hasta el entierro, estoy realizando para el entierrito. Somos una sociedad con muchas heridas abiertas y eso se expresa en los territorios. En una geografía montañosa como la de los cerros bogotanos y con un clima cada vez más convulso, esas vulnerabilidades fácilmente se convierten en tragedia. El reasentamiento, la pregunta es si resuelve esas vulnerabilidades. Se ha visto que no, las agudiza. Porque yo ya estoy en el proyecto de reasentamiento desde el año 2002 y a estas horas no me han reubicado. So, state-led resettlement in Bogota has had really differential effects for different forms of community, and for some people it has been an opportunity to gain better housing and reduce their exposure to risk. But in really fragile areas where people lack institutional support and there's a long-term history of lack of trust in the state, there's a real potential for resettlement to become a coercive measure and even cause violence as local authorities try to clear particular areas. Mal contados 80 agentes antimotines, policía judicial, la alcaldesa, con tanquetas, mejor dicho, y empezaron a desalojar desde por la mañana, lloviendo, bajaban las cosas de arrastra y las tiraban ahí en la calle. Entonces imagínense las cosas mojadas, gente sin almorzar, sin nada, porque ¿a dónde? Los iban sacando, iban sellando y ya no podía uno volver a entrar. O sea, totalmente abusivo, sí. Es que peor que hubieran sacado delincuentes. So Arraigo is a platform for people who are affected by risk and resettlement policy, and the voices that come out of Arraigo I think really show us that there is a different way to approach these issues that really puts people's dignity and well-being at the centre. Los líderes y las lideresas de Arraigo lo que piden es un Estado que responda. Lo que hemos hecho desde la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña y RECNET es experimentar con proyectos urbanos, resolviendo riesgos, instalando capacidades, multiplicando el capital humano, el capital social y el capital financiero, por supuesto. Esa es nuestra propuesta de adaptación en las ciudades al cambio climático, desde las zonas de riesgo.